¿Te acordás cuando Sega y Nintendo se peleaban por quién mandaba en los videojuegos? Bueno, quédate acá porque hoy te voy a contar la guerra de consolas que había entre Sega y Nintendo en los 90. En los 90 no elegías una consola, directamente elegías un mando. Era Sega contra Nintendo, o sea Mega Drive contra Super Nintendo. Y no solo era una pelea de consolas, era una pelea de ideas, de marketing, y ver quién era el que mandaba en el mundo de los videojuegos. Así que hoy vamos a repasar la guerra más famosa de la historia gamer. Vamos a dar un contexto antes de esta guerra. Para entenderlo, hay que ir un poco más atrás, en los años 80. Nintendo era el rey absoluto con la NES. Tenía Mario, Zelda, tenía todo. Sega sí existía, pero estaba atrás con la Master System. Nintendo dominaba tanto el mercado que incluso controlaba qué juegos podían salir y cuáles no. Sega sabía que si quería competir de verdad tenía que ser algo distinto, no podía copiar a Nintendo, tenía que provocarlo. Así que en 1988 Sega lanza la Mega Drive, conocida como Sega Genesis en América. Era una consola de 16 bits, más rápida, más potente en algunos aspectos, y con una idea clara. No querían ser familiares, querían ser rebeldes. Sega apuntaba a adolescentes, a jugadores más grandes, a gente que quería algo distinto, y su marketing fue agresivo como nunca antes. Sega does what's Nighton. Perdón mi inglés. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? And what if you don't have blast processing? Cuando Sega se dio cuenta de que necesitaban una mascota propia, entendió que no podían copiar a Mario. Mario ya estaba inspirado en la cultura popular y competirle de igual a igual era imposible. Entonces Sega tomó una decisión clave, crear un personaje que fuera todo lo contrario a lo que representaba Mario. Y así nació Sonic. No fue una casualidad ni una idea al azar. Sonic fue pensado desde el principio como un símbolo de velocidad, actitud y modernidad. Su color azul no fue elegido porque sí, sino para asociarlo directamente con el logo de Sega, y su personalidad estaba inspirado en la idea de algo rápido, canchero y provocador. Sonic no caminaba, corría. Sus niveles no estaban pensados para avanzar despacio, sino para moverse a gran velocidad, con rampas, loops y saltos constantes. Sega quería que el jugador sintiera joystick en la mano, que la Mega Drive era una consola más rápida que la de Nintendo. Era una forma indirecta de decir nuestra consola es superior, sin decirlo explícitamente. Cada movimiento de Sonic era una demostración técnica y al mismo tiempo una estrategia de marketing. El lanzamiento de Sonic fue un éxito inmediato. De golpe, Sega dejó de ser la otra opción y empezó a ser una alternativa real. Mucha gente compró la Mega Drive únicamente por Sonic. En revistas, publicaciones y comerciales, Sonic aparecía como el rival directo de Mario. No era solo un personaje nuevo, era la cara visible de una guerra que ya estaba en marcha. Sega empezó a construir su identidad alrededor de Sonic, mostrando como un personaje más rebelde, más moderno y más alineado con la cultura juvenil de los 90. Nintendo, por supuesto, no ignoró esto. Mientras Sega apostaba a la velocidad y a la actitud, Nintendo respondió con su mayor fortaleza, la calidad de sus juegos. Cuando lanzó la Super Nintendo, no lo hizo para competir en velocidad, sino en experiencia. Juegos como Super Mario World demostraban que no hacía falta ir rápido para ser divertido. Nintendo apostaba a niveles mejor diseñados, controles precisos y mundos más detallados. La pelea ya no era solo de consola, sino de filosofías. A partir de ese momento, la comparación entre Sonic y Mario se volvió constante. En cada escuela, en cada grupo de amigos existía la discusión. Sonic representaba el futuro, la velocidad, el cambio. Mario representaba la tradición, la experiencia y la perfección en el diseño. No se trataba de cuál era objetivamente mejor, sino de con cuál te sentías más identificado, y esa intensificación hacía que la guerra fuera tan intensa. Con el paso del tiempo, Sega siguió reforzando su imagen de consola más adulta. Un ejemplo clave fue Mortal Kombat en Mega Drive. El juego incluía sangre y violencia, mientras que el Super Nintendo estaba censurado. Esa diferencia marcó mucho a los jugadores de la época. Para muchos, Sega era la consola que se animaba más, mientras que Nintendo seguía cuidando su imagen familiar. Esa decisión hizo que muchos adolescentes eligieran Sega sin dudarlo. Mientras tanto, Nintendo seguía construyendo un catálogo sólido, con juegos que hoy son considerados clásicos absolutos.
Sega tenía impacto, velocidad y actitud, pero Nintendo tenía consistencias y calidad constante. Esa tensión se mantuvo durante toda la generación de 16 bits, alimentando una rivalidad que parecía no terminar nunca. Y al final, más allá de quién vendió más o quién tuvo mejores números, la realidad es que esta guerra benefició a los jugadores. Sega obligó a que Nintendo a mejorar y Nintendo obligó a Sega a innovar. Sonic no solo fue la mascota de Sega, fue el símbolo de una época que los videojuegos crecieron gracias a la competencia, y esa rivalidad empezó con un erizo azul corriendo a toda velocidad y terminó marcando a toda una generación. Pero si te quedaste manija como yo y querés saber quién verdaderamente vendió más, a continuación te lo voy a decir. Si vamos a los números, el ganador fue Nintendo. La Super Nintendo vendió cerca de 49 millones de consolas, pero en Sega vendió alrededor de 30 a 35 millones de copias. De copias no, perdón, de consolas. Nintendo ganó la generación de los 16 bits, lamentablemente, porque yo soy más fan de Sega por el tema de que yo tuve un Sega cuando era chico. Pero bueno, Sega se ganó igual. Lo más importante, le plantó cara al rey y convirtió a los juegos en una guerra inolvidable.